Estimados amigos, muy buenos días. Es un gusto saludarlos. Les saluda su amigo Miguel Marañón, gerente comercial de Grupo Splitel, nuestras empresas Fibremex y Optronics. El día de hoy tenemos preparado un tema bastante interesante denominado pruebas de laboratorio en cables de fibra óptica, donde vamos a hablar sobre pruebas ópticas, mecánicas y ambientales que se realizan a estos cables. Este seminario web está dirigido por nuestro ingeniero de capacitaciones, el ingeniero Víctor Hugo Chávez Jiménez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Víctor, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Miguel. Buenos días a todos. Muy bien, gracias. Bienvenidos. Gracias, Vic. Pues para los que no ubican a Víctor, los que no lo conocen, les platico rápido. Víctor ya tiene con nosotros trabajando dentro de lo que es el Grupo Splitel varios años. Inició como analista de soporte técnico, posteriormente estuvo a cargo del área del centro de servicio, ha estado como ingeniero de marca y desde hace un par de años es el ingeniero de capacitaciones encargado especial de dar nuestros cursos y seminarios, a quien le damos la más cordial bienvenida. Adicional, el día de hoy tenemos un invitado, bueno, ¿qué digo? Invitadazo especial a quien le da la más cordial, le damos la más cordial bienvenida, el doctor Juan Carlos Bermúdez, fundador y director general de FiberLab. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Miguel. Doctor, pues para nuestros amigos me voy a permitir presentarte como debe de ser. La verdad es que tu trayectoria nos da un preámbulo para hacer un par de minutos donde es importante que te conozcan y te ubiquen, sobre todo por la trascendencia del tema que vas a tocar el día de hoy. Entonces, me gustaría, si me das permiso, pues presentarte como debe ser. El doctor Juan Carlos Bermúdez Gutiérrez, pues lo presento, es ingeniero en comunicaciones y electrónica, egresado de la Universidad de Guanajuato, doctor en ciencias ópticas por el Centro de Investigación en Óptica del CONACYT, ha realizado estancias de investigación en el Imperial College of Science, Technology and Medicine de la Universidad de Londres, en el Physikalisch-Technische Bundesstaat en Alemania y en el National Institute of Standards and Technology, el NIST, de los Estados Unidos de América. Además, ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el CNI, del CONACYT, miembro del Comité Consultivo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato, del CONCITE. Ha trabajado en áreas de óptica no lineal, física de láseres, radiometría criogénica, fibras ópticas para telecomunicaciones y metrología. Además, el doctor Juan Carlos es autor de diversas publicaciones internacionales en revistas como Optics Communications, Applied Physics y Laser Physics, en las cuales pues ha tenido participaciones bastante importantes. Fue coordinador científico de la División de Óptica y Radiometría del Centro Nacional de Metrología del CENAM, que es un órgano dependiente de la Secretaría de Economía, donde tuvo bajo su resguardo los patrones nacionales de fibras ópticas, flujo radiante y responsividad espectral para telecomunicaciones. Fungió además como miembro del grupo de discusión de fibras ópticas del Comité Consultivo de Fotometría y Radiometría, del Buró Internacional de Pesos y Medidas y como asesor especialista del programa de mesura del CENAM. Ha participado en importantes proyectos de asesoría y transferencia tecnológica para empresas del sector de telecomunicaciones, como el Centro de Investigación y Desarrollo de Carso, el CIDEC, para Grupo Televisa, Telefónica de México, Megacable, Expo Electro Optical Engineering, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE, el Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales de la PEM de la CFE, entre algunos otros. Actualmente es socio fundador y director general de FiberLab, que es un laboratorio de metrología y pruebas en fibras ópticas para telecomunicaciones perteneciente al Grupo Splitel. Esto, entre algunas otras actividades que ha desarrollado, pues es parte del currículum del doctor Juan Carlos Bermúdez, a quien le doy la más cordial bienvenida, y te agradezco, doctor, el que participes con nosotros de estos seminarios. Pues sin más, de momento de mi parte, me gustaría dejarles cámaras y micrófonos. Víctor, Juan Carlos, todo el tema es todo suyo. Éxito y muchas gracias. Gracias, Miguel, por la presentación.
vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy, donde lo vamos a hacer muy dinámica y realmente va a ser corta pero muy productiva para dejar la mayor cantidad del tiempo en el tema de preguntas que seguramente van a surgir bastantes. Sí, como ya es costumbre para los que tienen ya visitándonos varias veces en este tipo de sesiones, iniciamos con una pequeña dinámica en la cual consiste, a lo largo de la presentación van a aparecer un par de preguntas, las cuales al transcurso de dicha presentación van a ir surgiendo las respuestas. Vamos a tomar nota de estas preguntas para que al final de la presentación, quien haya logrado tener las respuestas de estas preguntas sea acreedor a un pequeño obsequio conmemorativo a los 20 años de Fibremex. Para ser acreedor, además de contestar de manera correcta estas preguntas, es necesario tener arriba del 70% de atención en nuestra presentación. Cabe mencionar que dicha presentación se la vamos a hacer llegar vía correo electrónico, así que no se preocupen. También vamos a hacerles llegar la grabación de dicha presentación. ¿Ok? Entonces vamos a poner la atención y posteriormente, si tenemos alguna duda, vamos a dejar al final una sesión de preguntas y respuestas. Muy bien. Para dar inicio a esta sesión, debemos preguntarnos primero, ¿por qué hacer pruebas? A medida que la implementación de las aplicaciones crece, el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales se convierten en una pieza clave para garantizar el rendimiento, coherencia y la interoperabilidad de los diferentes productos. Las pruebas de los cables de fibra óptica y elementos que integran todo este tipo de redes engloban procesos, herramientas y cumplimiento de dichas normas o estándares, lo cual incluyen pruebas ópticas, mecánicas y el comportamiento de estos ante ciertas características ambientales. Todo esto con la finalidad de comprobar la integridad de los elementos que conforman una red completa de fibra óptica. La realización de dichas pruebas precisa y sobre todo completas en sus diferentes fases de la instalación van a garantizar el nivel de satisfacción de nuestros clientes y van a connotar las ventajas de dicho producto. Dicha eficiencia de estos elementos por separado o en conjunto comienzan desde el laboratorio y se concretan en la construcción y o mantenimiento de nuestras redes. Para poder visualizar qué tipo de pruebas aplicarían a nuestros cables de fibra óptica, es importante identificar todos los elementos que conforman la estructura de un cable de fibra óptica, que si bien lo primordial es el hilo de fibra óptica, ya que es por donde se transmite la luz y podemos tener la comunicación, bueno, toda la estructura que va a proteger a ese hilo de fibra óptica y soportar las condiciones desde el almacenamiento, el transporte, la instalación y la operación es un punto primordial para nosotros garantizar el correcto funcionamiento. Lo que va desde el hilo de fibra óptica, ya sea monomodo, multimodo, elementos de protección contra humedad, en el caso de los cables que están expuestos en el exterior, ya sea gel tixotrópico o algún tipo de cinta o hilo absorbente, el tubo holgado o buffer que va a proteger a estos hilos de fibra óptica, que tenga cierta resistencia, flexibilidad, que no afecte el rendimiento óptico de mis hilos de fibra óptica, pasando por elementos de resistencia a la tensión como hilos de aramida, alguna armadura, etcétera. Algo más específico como protección contra roedores o algún tipo de fauna nociva, también se convierten en un punto relevante. Finalizando por la parte de la cubierta, que dependiendo de la aplicación que tiene cada uno de estos cables, ya sea para el exterior, que debe de tener una cubierta resistente, que no le afecten en gran medida los rayos ultravioletas o el intemperismo al cual va a estar sometido, o algo en el interior como nuestros cables que deben de ser de cierta manera tal vez no tan fuertes, pero sí flexibles y adicionalmente deben de cumplir con un código de
protección contra incendios, ya sea Riser, Plenum o LSZH. Bueno, pues todas estas características para garantizar que la estructura de nuestros cables va a funcionar de manera óptima, pues nosotros, como lo mencionábamos en la introducción, todo comienza desde un laboratorio, pasando por la parte del almacenaje, como lo mencionábamos, para llegar a una correcta operación. Ahora, nos falta preguntarnos qué tipo de pruebas podría yo hacer a mis cables de fibra óptica. Pruebas que van a implicar el desempeño, valga la repetición de la palabra óptico, como es la atenuación, que es la disminución de potencia óptica a través de este medio físico, la dispersión cromática, que es el ensanchamiento temporal de los pulsos de la luz, que viajan por este hilo provocando un retardo de los componentes espectrales de dicho pulso, o la dispersión de modos de polarización, o conocido como PMD, que también es el ensanchamiento temporal de los pulsos de luz, que viajan por medio de una fibra óptica, pero en este caso provocando el retardo de los componentes ortogonales de polarización. Pruebas mecánicas, las cuales van desde la parte de la tensión, que se va a ver reflejada o se va a poner a prueba en la parte de la instalación y operación. Torsión, aplastamiento, curvatura, todos estos efectos en los cuales va a estar sometido el cable de fibra óptica desde su fabricación hasta su puesta en marcha. Y para el caso de cables que están expuestos a condiciones ambientales, bueno, también debemos de comprobar que toda la estructura de dicho cable va a soportar las condiciones para las cuales fue diseñado mi cable de fibra óptica, dependiendo el método de instalación en el cual se va a colocar. Aéreo autosoportado, aéreo por el sistema LAIS, subterráneo por ductería, subterráneo por enterrado directo y en algunos casos más específicos, ¿por qué no?, en la parte submarina. Primer pregunta de nuestra dinámica. Menciona 3 pruebas mecánicas que se realizan a un cable de fibra óptica. Muy bien, por mi parte, este lapso de introducción lo voy a dejar hasta aquí. Voy a dar micrófonos y el escenario al doctor Juan Carlos y vamos a iniciar con la parte de Fiber Lab, donde es director y fundador de este laboratorio de fibra óptica. Muchas gracias, Víctor. Bueno, buenos días a todos. Pero para mí es un gusto haber sido invitado a este webinar de Optronics Fibremex. Voy a tratar de compartirles un poco algo de mi experiencia en esta parte de pruebas de cables. Como mencionaba Víctor, pruebas que en sí están diseñadas para que nosotros podamos conocer el rendimiento de nuestro cable en todos sus puntos, desde la parte óptica, que es la parte importante que conduce las señales de telecomunicaciones, también la parte ya en sí del cable, de los componentes del cable, de la aramida, del tubo holgado, del plástico exterior, del miembro central, todos estos dispositivos que diseñan en sí el cable y que son diferentes. Esto es importante, estos elementos son diferentes de un tipo de cable a otro, dependiendo si va a ser autosoportado, si va por ductería, etcétera, si es para exterior o interior. Entonces, cada uno de estos cables pues tiene características muy particulares y desde luego sus pruebas son diferentes. Bueno, antes de entrar ya en materia, me gustaría platicarles un poquito lo que es Fiber Lab. Fiber Lab nació como una respuesta en apoyo a las empresas de telecomunicaciones aquí en México para brindarles servicios en los cuales se pudieran evaluar estos elementos de fibra óptica, se pudieran evaluar la calidad y el desempeño. Más allá, no solamente evaluarlos conforme a normas internacionales,
sino también ayudar al desarrollo de nuevos diseños. Hemos probado algunos dispositivos o algunos diseños de cable nuevos en los cuales, bueno, aún cuando no están aún a la venta, los podemos probar para ver estos nuevos diseños. Entonces, el Fiber Lab básicamente está compuesto de 3 áreas. Una es el laboratorio de ensayos, de pruebas, el cual tiene una parte de pruebas ópticas, una parte de ensayos mecánicos y una parte de ensayos ambientales. Nuestro laboratorio actualmente está acreditado ante la entidad mexicana de acreditación como laboratorio de ensayos. Eso quiere decir que nuestras pruebas han sido auditadas por este organismo y tienen un reconocimiento internacional a través de ILAC. ¿Qué es ILAC? ILAC es un organismo internacional que firma un acuerdo de reconocimiento mutuo entre todos los países firmantes, en este caso Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Alemania, son 170 países alrededor del mundo, los cuales firman este tratado de reconocimiento mutuo y lo otorgan a los laboratorios que han sido evaluados, han sido auditados, tanto en su parte administrativa como en su parte técnica. Esto es importante. ¿Por qué? Porque esta certificación nos garantiza que los resultados que ofrece el laboratorio pues son confiables. Son confiables desde el punto de vista técnico y son confiables también desde el punto de vista de confidencialidad. Estos datos, desde luego, son muy valiosos y se tiene que guardar con mucho celo hacia las empresas que realizan estas pruebas con nosotros. Realizamos pruebas a cables, cajas de empalme, conectores mecánicos, jumpers, etcétera, una serie de dispositivos que se utilizan en las redes de fibra óptica. Y bueno, desde luego estamos acreditados con esta acreditación internacional. Otra área de nuestro Fiber Lab pues es el laboratorio de calibración. Aquí lo que hacemos es calibrar los equipos de medición, como TDRs, medidores de dispersión cromática, de PMD, analizadores de espectro óptico, medidores de potencia óptica, fuentes láser sintonizables, una serie de elementos o de equipos, perdón, que se utilizan en toda la tecnología de fibra óptica desde su fabricación hasta su monitoreo de las señales ya de telecomunicaciones. Este laboratorio igualmente está acreditado ante la entidad mexicana de acreditación con reconocimiento ante ILAC. Tenemos también nuestro centro de servicio donde podemos dar mantenimiento a equipos de fusión y medición. Bueno, como comercial ya estuvo un poquito largo, vamos a entrar en el tema. Vamos a ver la primera parte, vamos a entrar directamente con ensayos mecánicos. Desafortunadamente por el tiempo no nos es posible abarcar todas las áreas desde pruebas ópticas, ensayos mecánicos y ambientales. Vamos a enfocarnos el día de hoy en ensayos mecánicos y dependiendo ya de la respuesta podemos hacer otro webinar sobre parámetros ópticos exclusivamente de la fibra, del vidrio. Por hoy nos vamos a enfocar a ensayos mecánicos. Bien, lo primero que es importante mencionar aquí es que un cable es una estructura compleja, no es una estructura sencilla. Tenemos en el interior la fibra óptica, que es de vidrio, como todos sabemos, tiene ciertas propiedades ópticas y es la que conduce las señales de telecomunicaciones. Sin embargo, esta fibra, pues en sí su rigidez mecánica, su fortaleza mecánica, no es muy buena como para que podamos tender nuestra fibra en la calle así directamente sin ninguna protección. Entonces, el cable es lo que finalmente cubre o protege a la fibra para que pueda soportar, como mencionaba Víctor, todos estos elementos de tensión o elementos mecánicos a los que está sujeto el cable en todas sus etapas, desde que está en almacenaje, durante el transporte, durante su instalación, pues recibe una serie de esfuerzos mecánicos de muchos tipos, de tensión, de torsión, de aplastamiento, etcétera.
Entonces, la finalidad del cable como tal es proteger a la fibra. Es decir, que todos estos esfuerzos mecánicos y todas estas afectaciones ambientales, el cable los absorba y no los transmita hacia la fibra, para que la fibra esté dentro de un medio estable, que no se vea reflejado en la señal de telecomunicaciones estos esfuerzos mecánicos y estas condiciones ambientales. Cada cable es diseñado de diferente forma. Entonces, tenemos diferentes tipos de plásticos, algunos pueden ser armados con alguna cubierta metálica o pueden tener un mensajero metálico, diferentes niveles de aramida, etcétera. Todos estos materiales, como están compuestos ahora sí que de diferente material, pues tienen módulo de Young diferente. ¿A qué se refiere esto? Que todos responden diferente a las condiciones mecánicas. Si yo agarro un cable y lo tenso, lo estiro, por ejemplo, el plástico tiene un coeficiente de elasticidad, la aramida tiene otro, el tubo holgado tiene otro, la propia fibra tiene otro. Entonces se comportan de diferente forma, ¿sí? Es importante mencionar esto porque muchas veces surge la pregunta que dicen, si yo pruebo un cable, ya con eso, un cable de un cierto diseño, ¿no? Vamos a pensar en una DCS de 144 fibras. Bueno, si yo ya pruebo este cable, ¿ya todos mis cables quedan probados? Pues desde luego que no. Esa prueba es exclusivamente para ese cable, porque si nosotros cambiamos, aunque sea una DCS, pero tiene un diferente número de fibras, pues va a tener un diferente número de buffers, puede tener una diferente cantidad de aramida y su comportamiento va a ser completamente diferente, ¿sí? Cualquier cambio en el diseño de un cable, van a cambiar sus condiciones de prueba y obviamente van a cambiar sus resultados, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar la primera prueba. Vamos a referirnos el día de hoy a la norma IEC 6794-1-21, que es la que se refiere a métodos de prueba mecánicos. Anteriormente, los ensayos mecánicos y los ópticos estaban englobados en una sola norma, que era la -1-2, perdón. Actualmente ya lo separaron, la -1-21 es mecánicos y la -1-22 es ambientales. El primer método de prueba que vamos a mencionar el día de hoy es el de tensión, ¿sí? Esta prueba pues, tiene como finalidad conocer el comportamiento de la atenuación del cable y de su elongación en función de la tensión que sufre el cable. Es decir, vamos a someter al cable a una cierta tensión longitudinal similar a la que soportaría durante su proceso de tendido. El cable, como les decía, está compuesto de diferentes materiales, los cuales van a reaccionar de forma diferente a la tensión. Aquí es importante mencionar que las especificaciones provienen del fabricante. El fabricante es el que dice, mi cable soporta tanta tensión. No hay un valor genérico para todos los cables. Les digo, es muy diferente un cable armado a un cable ADCS soportado, a un cable para interior, etcétera, ¿sí? Entonces nos vamos a referir a las especificaciones del fabricante que nos dice cuál es la cantidad de tensión que soporta este cable, ¿sí? Y también su elongación, como mencionábamos, a la hora de someter a tensión el cable, los diferentes elementos van a tener una elongación diferente y al final el cable va a tener una elongación por sí solo. Es decir, el cable se hace como chicle, ¿sí? Se estira y no regresa a su posición original, sino que queda un poco más deformado, queda un poco más largo. Entonces, este método de tensión se somete a una máquina como la que estamos viendo en pantalla, en el cual el cable da varias vueltas alrededor de una serie de poleas y en una de sus puntas se introduce una señal óptica y en la punta final se mide la potencia. Se referencia a 0 y vemos la atenuación del cable
vamos aumentando la tensión y vamos midiendo cómo va cambiando esa atenuación. En esta gráfica vemos un ejemplo. Es un cable que se sometió a una tensión de 400 newtons. La especificación nos dice que su cambio de atenuación debe ser menor a 0.1 dB por kilómetro. Aquí ya durante el ensayo se aplicaron los 400 newtons y en este caso pues no hubo cambio de atenuación y el cable se declara conforme. ¿Sí? Para el caso de la elongación vemos la misma tensión, 400 newtons. Aquí tenemos que nos da una especificación que debe ser menor al cuando máximo 0.5% y vemos que la elongación del cable fue de 0.28 y pues ya se declara en este caso conforme. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando tensamos un cable y hay un incremento en la atenuación? Bueno, recuerden que la fibra es vidrio, ¿sí? Entonces es como el parabrisas de un coche. Ustedes le pegan a ese vidrio y se le hace una pequeña microfractura, se le hace una pequeña fractura. ¿Sí? Puede no ser muy importante, pero con la vibración del carro, con el cambio de temperatura, esa fractura va a ir corriéndose hasta que llega al final del parabrisas. En el caso de la fibra sucede lo mismo. La fibra está llena de microfracturas que son ya inherentes a la fibra. Esto no, es imposible tener una fibra completamente perfecta sin ninguna microfractura. Todas las fibras van a tener microfracturas desde su fabricación. Aquí la idea es de que el cable cubra la fibra y soporte todos esos ensayos mecánicos para que las pequeñas microfracturas que tiene la fibra no vayan a crecer. O sea, que el cable no esté sometido a ese esfuerzo de tensión. Perdón, la fibra no soporte ese esfuerzo de tensión. Si la tensión se mete hacia la fibra, lo que va a suceder es que estas microfracturas van a crecer. Nosotros lo vamos a ver como un cambio de atenuación. ¿Por qué? Porque la luz se sale, cuando a medida que crecen estas fracturas, la luz se sale más. Entonces hay máxima atenuación. No es importante tanto la atenuación, porque podemos pensar, bueno, 0.1 dB puede no ser mucho, ¿no? Puede no tumbarnos un enlace. Efectivamente no lo va a tumbar. Pero el hecho de que esas microfracturas crezcan significa que con el tiempo van a ir creciendo cada vez más hasta que se conviertan en un corte. Y en un cable en el cual su fibra, la atenuación incrementó mucho con la tensión, significa que se llenó de fracturas. Y si ustedes lo tienden, desde luego que va a funcionar, va a pasar la luz, va a transportar las señales y va a funcionar. Pero con el tiempo, ese cable, esas fracturas van a seguir creciendo y van a empezar a tener problemas de corte. Entonces se va a convertir en un cable que van a estar reparando cada vez. Es por eso que es tan importante esta prueba, porque esta prueba nos da una idea del tiempo de vida del cable. Si está dentro de especificaciones, es probable que el cable nos pueda durar 15, 20 años. Sin embargo, un cable cuya atenuación incrementó demasiado en las pruebas de laboratorio con la tensión, significa que cuando nosotros lo tensemos en campo para atenderlo, se van a presentar esas mismas microfracturas y con el tiempo va a empezar a haber cortes y va a ser un cable que se van a estar pasando la vida reparando, ¿sí? Aquí a lo mejor es importante mencionar que muchas veces nos preocupamos mucho por el vidrio. Sí es muy importante, pero la tecnología del vidrio está más controlada que la producción de cables. ¿Qué significa? Que nosotros si medimos únicamente las propiedades del vidrio, medimos su atenuación y damos por hecho que está bien, la mayoría de los cables van a estar bien, porque la mayoría de los vidrios son muy buenos. Sin embargo, sí hay mucha variabilidad en la fabricación de cables. Entonces, aunque tengamos un buen vidrio, si el armado del cable no es bueno, si el diseño no es bueno, si los materiales no son buenos, todos esos esfuerzos mecánicos se van a transportar hacia la fibra y vamos a empezar a tener cortes. Bien, vamos a la siguiente. Es un método de compresión. También está en la norma 6794-1-21, que se refiere a pruebas mecánicas. Es de aplastamiento. Esta máquina lo que hace es que se pone el cable de fibra óptica en una plancha de acero
y de igual forma por cada uno de sus extremos, en uno de sus extremos se inyecta una señal óptica y en el otro un medidor de potencia y se mide su atenuación. Después baja un pistón y empezamos a presionar el cable, ¿sí? Esto es simulando, por ejemplo, un escenario en el cual estemos tendiendo un cable y a lo mejor lo tenemos en el piso y pasa una camioneta, ¿no? Se echa en reversa y aplasta el cable, ¿sí? O un camión o lo que sea. Entonces, el cable debe tener la suficiente fuerza mecánica para soportar ese aplastamiento durante un cierto tiempo. Normalmente esta prueba nos especifica dos tipos de ensayo. Una presión muy alta durante un tiempo corto. Por ejemplo, que se parara un camión, le pasara por encima, ¿no? O un elemento muy pesado aplastara el cable durante un tiempo corto. Y más claro es, por ejemplo, una camioneta, un camión que pise el cable. Obviamente el cable debe soportar toda esa presión durante ese tiempo y no transmitirlo a la fibra. Entonces la fibra no debería verse afectada, no debería haber incremento en esas microfracturas y no debería aumentar la atenuación, al menos hasta sus especificaciones. El segundo método de ensayo es una presión menor, pero durante un tiempo más largo. Esto para simular las condiciones en las cuales el cable quedara aplastado. A lo mejor no es un aplastamiento tan fuerte, pero puede ser permanente. Por ejemplo, que quedara aplastado en un árbol o quedara bajo de algún elemento de algún poste o algo así, que no nos diéramos cuenta y que quedara permanentemente el cable ahí soportando una tensión, a lo mejor no tan alta, pero sí permanente. ¿Sí? Entonces, estos son los dos tipos de escenarios que se contemplan en esta prueba, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un cable que se prueba en un plazo corto de 60 segundos con 2.200 newtons sobre una longitud de 10 milímetros del cable y una resistencia de largo plazo menor de 1.100 newtons, pero durante mayor tiempo, durante 300 segundos. Aquí vemos del lado derecho los resultados. En el corto tiempo, bueno, en ambos nos especifican un cambio de atenuación máximo de 0.05 dB. El ensayo nos da una atenuación de 0.03 para el corto plazo y 0.02 para el largo. Y no hay daño en la cubierta exterior y se declara conforme. En todas las pruebas siempre observamos la cubierta, si hay algún daño en la cubierta. Obviamente la cubierta puede sufrir durante los ensayos raspones, sí, alguna raspadura o algo. Eso no se considera un daño. Un daño es cuando ya efectivamente la cubierta, por ejemplo, se corta y queda expuestos los elementos internos. Ahí sí ya se reporta que hay daño sobre la cubierta. No es nada más de que se raspó y bueno, se ve como raspadito. Bueno, eso no es un daño a la cubierta. Un daño a la cubierta es, les digo, cuando ya hay un corte en la cubierta que deja expuestos los elementos internos. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí viene la segunda pregunta. Dice, ¿qué tipo de servicios se pueden realizar en el laboratorio de FiberLab? Ok, vamos a continuar. El siguiente método es el método de impacto. Este método está diseñado para ver el comportamiento del cable cuando es impactado por algún elemento durante su instalación, por ejemplo, que le pudiera caer una piedra, ¿sí? No, aquí es diferente, no es una fuerza, es una energía. Esta es la diferencia con el aplastamiento. El aplastamiento es una fuerza, son newtons, aquí es una energía, son joules. Es como si le pegaran con una piedra se le cayera una piedra de un cierto peso, de 1 kilo o 2 kilos, lo que sea, pero depende de la altura de donde caiga.
No es lo mismo si le cae la piedra desde una altura de 1 metro, si le cae desde arriba del poste de 5 metros. Obviamente el impacto es muy diferente, ¿sí? Entonces, aquí también igualmente se coloca el cable sobre la máquina de impacto. Desde uno de sus extremos se coloca una fuente de luz y el otro un medidor de potencia para medir el cambio de atenuación durante el impacto. El cable es impactado en varias partes para evaluar, tener varios puntos de medición, ¿sí? Es importante, en todas las pruebas siempre no se realiza una sola prueba, se realizan varias pruebas para poder descartar datos erróneos, poder sacar un promedio y una desviación estándar y poder calcular una incertidumbre del resultado que estamos dando y un nivel de confianza en la prueba. En este caso se golpea el cable en diferentes secciones. Aquí, por ejemplo, vemos un cable en el cual se va a golpear con una energía de 4.5 joules y su especificación nos dice que debe ser menor a 0.05 dB el cambio de atenuación. Efectivamente, ya durante el ensayo se golpea con 4.5 joules y vemos un cambio de 0.01 dB y no hay daño en la cubierta. Nuevamente, el daño en la cubierta se refiere a una ruptura de la cubierta, ¿no? En este caso, pues, se declara conforme. En caso de que la atenuación fuera mayor a 0.05, pues ya se declararía no conforme. Por ahí hay un parámetro que ustedes observan que dice incertidumbre. Ha aparecido en todos los ensayos. ¿Eso a qué se refiere? La incertidumbre de medición es la confianza que tenemos en el resultado. ¿Esto a qué se debe? Nadie es perfecto, ¿no? Ni las máquinas son perfectas, ni las condiciones son perfectas. El laboratorio trata de replicar las condiciones lo mejor posible, ¿sí? Pero, les digo, no son perfectas. Siempre hay una incertidumbre, siempre hay un valor en el cual nosotros aseguramos que ahí puede estar la atenuación, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice que es una incertidumbre de 0.01 dB. ¿Qué se refiere a eso? Que en el ensayo nos dio una atenuación de 0.01. Entonces, el valor puede estar entre 0.02 y 0.0. O sea, en 0.1 más menos 0.01. ¿Sí? Es ahí donde puede haber esa variación. Y eso nos da un nivel de confianza. Ahí se ve hacia abajo, donde dice nivel de confianza del 95%. ¿Sí? Estas son de las diferencias que nosotros podemos notar entre cuando una prueba se hace con un rigor, con un rigor científico, en un ambiente de laboratorio controlado, en un laboratorio que está acreditado, que tiene sus procedimientos, tiene sus máquinas, tiene sus elementos de medición, sus hojas de cálculo, sus métodos de evaluación de datos acreditados, nos da esta confiabilidad, ¿sí? No es simplemente pongo el cable, lo golpeo, el medidor dice que me dio 0.01, ya ese es su valor. No, es todo un estudio estadístico que tiene que ver con coeficientes que pueden afectar al cable. Por ejemplo, si hay un cambio en la temperatura, obviamente cambian las condiciones del cable. No es lo mismo un cable, como vamos a ver más adelante, no es lo mismo un cable en frío que en caliente, se comportan diferente. Entonces, el laboratorio tiene que controlar todas estas variables para hacerlo lo más repetible posible. Eso es lo que nos da una diferencia entre una buena medición o simplemente agarrar un elemento y decir, no, pues yo ya lo golpeé con un martillo y eso da, ¿sí? Seguramente si lo hacen 10 veces, de las 10 veces 8 les va a salir diferente y a lo mejor una les repite, ¿no? Porque no son condiciones controladas de prueba, ¿sí? Esa es una garantía de un laboratorio acreditado, la confiabilidad de sus resultados. ¿Okay? El siguiente método es el de dobleces repetidos. Igual, este método está en la norma 60794-1-21, que es procedimientos mecánicos. Y está diseñado este cable para ver el comportamiento está diseñado este método
para evaluar el comportamiento del cable a los dobleces. Por ejemplo, puede ser desde el almacenamiento, cuando se embobina en los tambores, y luego ya durante su instalación se desembobina, se vuelve a embobinar, etcétera. O se está instalando y se dobla. El cable está sujeto a estarse doblando de un lado a otro, ¿sí? Aquí también tenemos especificaciones que dependen del tipo de cable. Dependiendo del tipo de cable, tenemos especificaciones para el radio de curvatura. Diferentes cables se doblan a diferentes radios de curvatura. Y este cable, aparte de doblarse, en la parte de abajo está soportando una carga. Es decir, no solo se dobla, sino que está sujeto a una tensión hacia abajo. Dependiendo del tipo de cables, esta tensión. No es lo mismo, por ejemplo, un drop a un figura 8, a una DCS, etcétera. Entonces, todos los cables tienen diferente radio de curvatura y diferente tensión que están soportando. Estas son las condiciones sobre las cuales se realiza esta prueba. Y de igual forma, se conecta una fuente de luz y un medidor de potencia. En todas las pruebas, esta fuente de luz y este medidor de potencia, pues no son, en el caso del laboratorio, no son una fuente de campo normal. Ese es un láser estabilizado tanto en longitud de onda como en potencia. No es un láser que esté variando. Si nosotros hacemos la prueba con un medidor de potencia de campo, pues podemos llegar a ver una variación que no se debe al cable, ¿no? Sino que realmente lo que pasó fue que la potencia del láser cambió y nosotros creemos que se está atenuando, pero en realidad está bajando la potencia del láser. Entonces, es bien importante que en este caso los láseres de prueba estén estabilizados en longitud de onda y en potencia respecto sobre todo a la temperatura. Que si hay cambios de temperatura en el laboratorio, el láser no se mueva. De igual forma, el medidor de potencia tiene que ser un medidor estabilizado. O sea, son equipos de laboratorio para realizar estas mediciones. Aquí tenemos un resultado de una prueba. Aquí nos dice, por ejemplo, para este caso el radio de curvatura fue de 20 centímetros. Se hicieron 25 ciclos, es decir, se mueve de izquierda a derecha más o menos 90 grados. Está moviendo izquierda a derecha y se hicieron 25 ciclos a una frecuencia de 5 ciclos por minuto. La tensión que estaba soportando el cable es de 150 newtons y se realizaron 3 pruebas. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, todas las condiciones que se tienen que tomar en cuenta para realizar la prueba. En el resultado vemos ahí la especificación, nos dice que la tensión debe ser 150 newtons y el cambio menor a 0.05 dB. Aquí, bueno, el ensayo se realizó a 147.1 newtons. Tenemos un cambio de atenuación de 0 con una incertidumbre de más o menos 0.01. Y igual siempre observamos el daño en la cubierta y en este caso pues no se observa, ¿no? Y se declara el cable como conforme. Igual en este ensayo tenemos una evaluación de nivel de confianza del 95%. ¿Sí? Perdón. El siguiente método es de torsión. Este método está diseñado para ver que el cable, cómo se comporta cuando uno de sus extremos está sujeto y el otro es girado, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, ustedes saben bien que a la hora de tender un cable, si el cable no es bien, no es desenrollado correctamente, a la hora de tenderlo queda torcido, ¿sí? El cable, a medida que va avanzando, va como girando, ¿sí? Entonces, bueno, esto a veces no es posible evitarlo o ya quedó así tendido, pero sin embargo el cable debe estar diseñado para que el cable en sí pueda girar y la fibra óptica que va por dentro no se dé cuenta o no sufra esta tensión mecánica. Igual es la misma norma que las anteriores, que es la de elementos mecánicos. En este caso vemos del lado derecho tenemos la máquina, vemos que tiene un motor, ese motor gira, puede girar más o menos 90 grados, más o menos 180, más o menos 360, dependiendo de las especificaciones del cable, y el otro extremo está sujeto, el otro extremo no se mueve. Y metemos igual una fuente de luz y un medidor de potencia,
y evaluamos el cambio de atenuación. Esta prueba es importante sobre todo para el cable en el momento de ser tendido, es cuando está sujeto a esta torsión. Bien, en la siguiente pregunta es, ¿cuál es el estándar que define los métodos de desempeño mecánicos de los cables? Pues bueno, ya lo hemos mencionado varias veces a lo largo de la presentación. Aquí vemos, igual tenemos sus condiciones de prueba, a la tensión que soporta 150 newtons, el número de ciclos, 125 ciclos, una frecuencia de 10 ciclos por minuto. El ángulo de torsión en este caso fue más o menos 180 grados. La longitud entre el extremo que está girando y el que está fijo es de 1 metro y se realizaron 3 pruebas. Y acá las especificaciones, la atenuación debe ser menor a 0.05 y obtuvimos en este caso una atenuación de 0 y una incertidumbre de 0.02. Aquí hubo, si ven, en las otras incertidumbres decía 0.01. Aquí hay 0.02. ¿Por qué puede variar? ¿Por qué puede haber crecido la incertidumbre? Porque el cable probablemente no estuvo repitiendo. Esto es común porque a nosotros al sostener un cable y girar el otro extremo, las fibras adentro se desacomodan. Entonces, a la hora de regresar puede no volver a la misma posición. Sin embargo, pues eso debe estar contemplado dentro de la atenuación de 0.05. ¿Sí? Está contemplado que las fibras puedan girar y probablemente no regresen a su posición, pero el cambio de atenuación no debe ser mayor a 0.05 y esto nos garantiza que el cable va a tener un buen comportamiento a la torsión. La prueba de flexión, igual, voy a acelerar un poquito. Es la misma norma en ensayos mecánicos y este está diseñado para ver el comportamiento del cable cuando pasa por ciertas poleas. ¿Sí? Las poleas centrales de la máquina que vemos en pantalla se mueven de derecha a izquierda y el cable se desplaza por ellos. Esto no simula, como podrán notarlo, el tendido de una fibra. ¿Sí? Cuando la tenemos que pasar por ciertas poleas, la sometemos a una cierta tensión en sus extremos y el cable corre a través de la polea. Este paso por las poleas pues, puede causar fracturas en el cable, en la fibra, y aumentar su atenuación. Vemos aquí igual los parámetros de prueba, la tensión, el número de ciclos. Aquí es importante el diámetro de las poleas y diferentes cables están diseñados para diferentes radios de polea. La velocidad de desplazamiento, que nos simula la velocidad a la que pasamos el cable sobre la polea, y el número de pruebas. ¿Sí? Ya en los resultados, aquí vemos que la atenuación igual debe ser más o menos 0.05 y en el ensayo tuvimos una atenuación de 0 y está conforme. Desde luego, los datos que estamos presentando en pantalla no corresponden a ningún cable en particular, son simplemente datos de ejemplo. El doblez de tubo holgado, bueno, está diseñado para ver el cambio de la fibra cuando el tubo holgado se dobla, ¿no? Esto es importante sobre todo en las cajas de empalme. Aquí mencionamos que esta prueba la realizamos en el cable, en el tubo holgado en 2 condiciones. Una a temperatura ambiente normal, o sea, simplemente sacamos un tubo holgado y lo enrollamos sobre un mandril un cierto número de vueltas conforme a la especificación y ponemos, obviamente, nuevamente medimos la atenuación del cable con este número de vueltas. Sin embargo, aquí después tomamos otra muestra del mismo tubo y lo envejecemos. ¿Cómo se envejece? Lo metemos a unos ciclos de temperatura que van desde 25 grados bajo cero y lo llevamos hasta 70 grados bajo cero. Hasta 70 grados sobre cero. Entonces va desde muy frío hasta muy caliente. Cada ciclo es de 12 horas y son 2 ciclos, dura 24 horas. El tubo holgado desde frío a caliente, frío, caliente. Después se somete a un proceso de temperatura constante de 85 grados durante 7 días, 168 horas. Y después, finalmente, otra vez el mismo ciclo de temperatura baja, alta,
va oscilando. ¿Este procedimiento para qué es? Este procedimiento es para envejecer el plástico del tubo holgado. Es para ver cómo se va a comportar el tubo cuando ya tenga mucho tiempo, ¿sí? Hay una degradación, obviamente, del plástico por el envejecimiento y volvemos a enrollar ese tubo en nuestro mandril y vemos cómo se comporta la atenuación. De esta forma podemos darnos una idea de si el cable, la diferencia entre el tubo holgado cuando está nuevo o cuando ya han pasado algunos años. Vemos aquí las especificaciones, nos dicen que debemos dar, por ejemplo, en la ITUT G657, una vuelta en un radio de 7.5 milímetros y el cambio no debe ser mayor a 0.5. Y ahí lo reportamos envejecido y sin envejecer, ¿sí? Aquí creo que los datos no corresponden con la gráfica, les digo, son datos nada más de muestra, pero pueden ver en la gráfica en el lado derecho cómo se puede llegar a comportar diferente un cable envejecido a un cable sin envejecimiento. ¿Sí? Ok. Otra pregunta, ¿cuáles son los tipos de prueba que se abordan en este webinar? Bueno, vamos ya muy rápidamente a pasar sobre las pruebas ambientales, afortunadamente por el tiempo. Este tema es muy largo, hay muchísimas pruebas que no vamos a mencionar aquí, como de congelamiento, muchísimas otras bastante interesantes, pero bueno, no nos da más el tiempo. Vamos a mencionar ya nada más 3 pruebas ambientales. La de penetración de agua, que es importante. En esta lo que evaluamos, esta ya es de la guión 1-22 que se refiere a ensayos ambientales, ya no a mecánicos. Aquí lo que vamos a observar es qué ocurre cuando al cable se corta y le entra agua. El cable debe estar diseñado para que esa agua penetre durante una cierta distancia y se bloquee. Puede ser de diferentes elementos, puede tener un gel, puede tener un polvo que se convierte en gel, puede tener una cinta de absorción, etcétera. Diferentes diseños, hay diferentes mecanismos de bloqueo del agua, pero al final lo que debe lograr el cable es que no se propague el agua. En este caso, las especificaciones nos dicen 1 metro, sometiendo el cable a una columna de agua de 1 metro de altura, no debe transportarse más allá de 1 metro durante 24 horas. ¿Sí? En este caso, la penetración del agua fue de solamente 29 centímetros y se declara conforme. ¿Ok? La que vemos aquí en pantalla es nuestra cámara térmica. Esta cámara nos permite ir de temperaturas desde 40 bajo cero hasta 140. En estas es donde realizamos los ensayos de envejecimiento, como el tubo holgado que le mencionábamos hace un rato, donde el ciclado térmico, que es el F1, nos pide que llevemos el cable desde una temperatura muy baja hasta una temperatura muy alta y lo estemos ciclando así, cada 12 horas, varios ciclos. ¿Sí? Y el envejecimiento se refiere a tener el cable a una alta temperatura, por ejemplo, 70 grados durante una cierta cantidad de días, por ejemplo, 168 horas, 7 días, para ver cómo se comporta el cable. No solamente el tubo holgado, sino en general todo el cable. ¿Sí? Igual medimos el cambio de atenuación. Esto pues nos da el comportamiento del cable en condiciones de temperatura que se pueden presentar en su almacenamiento, en su transporte, en choque térmico, o cuando está al calentamiento solar durante mucho tiempo, etcétera. ¿Sí? Aquí vemos el ciclado térmico. En la etapa 1, 2 ciclos de temperatura de menos 25 a más 70 es el ejemplo de un cable. Y un envejecimiento a, por ejemplo, 85 grados durante 7 días. Y igual evaluamos el cambio de atenuación ya del cable total, no solo del tubo holgado, sino de todo el cable. Y vemos aquí, por ejemplo, el cambio de atenuación fue mayor, fue de 0.13, pero la especificación es de 0.2, entonces pues se declara el cable conforme. Una tercera pregunta. 3 pruebas ópticas que se realizan en un cable de fibra óptica.
Ok, bueno, pues muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que la información les sea de utilidad. Es corto el tiempo, lo sé. Pero estamos a su disposición. Les agradezco mucho la atención y pues quedo a sus órdenes y ojalá de veras es mi deseo que esta información les ayude en su trabajo y nos ayude a todos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Para finalizar, bueno, quiero invitarlos a que nos visiten a nuestro apartado técnico dentro de la página de Fibremex, donde nuestros expertos nos van a ayudar a preguntas en específico, expertos como el doctor, un servidor y algunos otros de nuestros colaboradores, especialistas en ciertas áreas, nos van a apoyar en contestar sus preguntas lo más rápido posible. En este momento, los que tengan sus respuestas a la serie de preguntas que se mencionaron a lo largo de la presentación, pueden enviarlos a cursos@fibremex.com.mx y quien tenga la atención superior al 70% y la mayor cantidad de respuestas correctas será acreedor a nuestro paquete de regalo. Rápidamente les voy a robar un par de minutitos más, si me lo permiten, a todos los participantes para contestar algunas preguntas. Me parece una muy interesante que voy a pedir al doctor que nos ayude a contestarla. Nos dice Miguel Miranda, doctor, no toda la fibra es vidrio. Silice, ¿cómo aplica la norma? ¿Cómo aplica la norma, perdón, con fibra de polímero? Ok, muy buena pregunta. Sí, mira, efectivamente, la tecnología de fibra óptica es enorme, ¿sí? Nosotros estamos, bueno, los que estamos en este medio de telecomunicaciones, pues estamos acostumbrados a hablar de la fibra de vidrio porque es la que se utiliza en telecomunicaciones. Pero la tecnología de fibra óptica como tal es enorme, enorme. Telecomunicaciones es solamente un pequeño sector. Efectivamente, la fibra de plástico tiene muchísimas aplicaciones, sobre todo en redes pequeñas, por ejemplo, por ejemplo en los aviones, ¿sí? O en algunos autos de lujo. Ya todos los arneses, en lugar de ser cobre, han sido sustituidos por fibras de plástico, ¿sí? Conducen los nuevos autos, por ejemplo, ya tienen pequeñas redes adentro que manejan todas las señales de todos los sensores y en lugar de transportarlos por cobre se transportan por fibra de plástico. ¿Sí? Hay otros, son estándares muy diferentes a los de telecomunicaciones. Hay una organización completa que se llama, no recuerdo ahorita, creo que es OFC. Es una organización completa que se dedica exclusivamente a normar sobre las fibras de plástico. No son para telecomunicaciones porque normalmente en telecomunicaciones hablamos de largas distancias. La fibra plástica es más bien para redes en autos, en aviones, en iluminación, en medicina, y bueno, son otro tipo de normas. Hay una gran cantidad de fibras, hay otras fibras conocidas como fibras de cristales fotónicos o fibras huecas, que se utilizan para otro tipo de cosas como sensores en medicina. La fibra óptica es ampliamente utilizada en medicina, pero son otro tipo de fibras, de otro tipo de materiales, otro tipo de cristales, con otra normatividad. Hay, por ejemplo, sensores que se introducen, Pemex utiliza muchos sensores de fibra óptica, porque no es posible, por ejemplo, introducir sensores eléctricos en tanques con hidrógeno, porque es explosivo. Entonces, se utilizan fibras que detectan los niveles de hidrógeno. Hay fibras que son sensibles al campo eléctrico, por ejemplo, que utiliza CFE y se ponen paralelas a las fibras a los cables de corriente y miden el campo eléctrico y determinan la tensión. Sí, exactamente, hay muchísimos tipos de fibras, una gran cantidad, pero cada área tiene su propia normatividad. Medicina tiene su propia normatividad, el sector automotriz tiene su propia normatividad, el sector aeronáutico.
Ok, muchísimas gracias, doctor. Voy a pasar a otra pregunta del ingeniero Jorge Rodríguez, también me parece interesante, donde nos dice, ¿qué podemos comentar sobre los diferentes polímeros con los que se fabrican los tubos holgados, como PBTP, polipropileno o el TPP, así como si existe una recomendación y la tendencia en el mercado de México y el mundo de su fabricación? Ok, sí, bueno, esa pregunta interesante. Esa no la abordamos aquí, ahorita solamente vimos pruebas mecánicas. Esa ya está dentro de las pruebas químicas, ¿sí? Efectivamente, hay pruebas como cromatografía de gases o hay espectrometría de masas, etcétera, para determinar los componentes de los plásticos, no solo del tubo holgado, sino del tubo exterior, para determinar, por ejemplo, el tipo de polímero del que está hecho y el tipo de aditivos que pueda tener, como retardante de flama, protector de UV, modificador de impacto, raticida, inclusive, como mencionaba Víctor al principio, también los roedores son parte del medio ambiente, ¿no? Entonces, esas son ya pruebas, son pruebas químicas y sí hay muchos diseños. Hay veces que, por ejemplo, se cambia el tipo de aditivo que se le pone a un plástico para hacerlo más resistente a la tensión y bajar, por ejemplo, la cantidad de aramida. En lugar de poner aramida, se pone un modificador para darle más resistencia a la tensión, pero bueno, tiene otro comportamiento el cable. Aquí sí habría que ver, bueno, cambian otras propiedades, como la facilidad de pelado, etcétera. Ese es otra área. Ok, muchísimas gracias, doctor. Una pregunta más. Nos dice Everardo Perales, ¿para las pruebas se usa la misma muestra en todas las pruebas o son muestras del mismo lote del cable? Aquí, muy buena pregunta. Bueno, mira, hay dos condiciones, ¿sí? Cuando se utiliza de un mismo lote, pues se está evaluando el lote. De hecho, en el certificado, en el informe, se especifica el modelo del cable y el lote del que fue tomado, ¿sí? Entonces, obviamente no se utiliza la misma muestra en todas las pruebas. Sí del mismo rollo, por ejemplo. Agarramos 150 metros y hacemos la prueba de tensión. Ya, una vez que se somete a la tensión, esa muestra pues ya no sirve, ya fue alterada. De ese mismo carrete se toma otra muestra y se mete envejecimiento. Y ya, esa pues ya se prueba y se descarta. Se toma otra vez del mismo rollo otro tramo y se somete a tensión. Y así, perdón, a impacto o a torsión, etcétera. Cada elemento por sí solo es independiente. No podemos someter exactamente el mismo tramo de cable a varias pruebas, porque ya no sería confiable. Pero de esa forma queda validado ese lote, como bien lo mencionas. Si yo quiero hacer ya un muestreo, ese ya es otro tema, si quiero hacer un muestreo ya de calidad, sí tendría que evaluar no solo de otro rollo, sino inclusive de otro lote, para garantizar, por ejemplo, toda la calidad del cable de esa marca. A ver, de tu producción de tal fecha, mándame una muestra y ya hago todas las pruebas. De tu producción de tal fecha, otra muestra, ¿sí? Eso desde luego sería lo ideal, aunque eso es ya bastante complicado y bastante pues costoso, ¿no? Lo que hacemos es tomar una al azar y a ver de este lote, ya. Algo que podemos hacer, que es muy recomendable, es, por ejemplo, si ustedes van a adquirir una cierta marca, ¿sí? Se compra esa marca, se manda al laboratorio una muestra de un lote y se prueba. Si pasa las especificaciones, bueno, se valida y dice sí, está dentro de especificaciones. Y puede ya comprarse, ¿no? Nada más, bueno, aquí se le comenta al fabricante que su producto puede ser monitoreado en cualquier momento. ¿Qué quiere decir? Que ya el fabricante empieza a surtir el producto en diferentes áreas, por ejemplo, en Mazatlán, en Tijuana, en Cancún.
¿sí? Y el cliente puede decir al azar, a ver, del cable que entregaste en Cancún, manda una muestra al laboratorio. Y a lo mejor ya no se le corren todas las pruebas, se le corren algunas, pero se evalúa que por lo menos sea el mismo diseño del cable, que sean los mismos componentes y que tenga el mismo comportamiento. Y ahora, bueno, más adelante, después en otro proyecto, a ver, ahora del lote que se entregó en la Ciudad de México, se manda una muestra, se prueba al laboratorio y eso ya es un muestreo, ¿sí? A lo mejor no se corren todas las pruebas, se corren al azar las más importantes, o algunas en las que tenga más duda o que haya salido un poco más débil el cable, para hacer ese monitoreo. Ese muestreo es muy bueno porque una vez que corres todas las pruebas y que las pasa, el proveedor se compromete a que ese nivel se mantenga durante todos los cables que está surtiendo y no sabe en qué momento cualquiera de sus cables puede ser muestreado para evaluar que siga cumpliendo con las especificaciones que entregó. Muchísimas gracias, doctor. Y vamos a finalizar con esta última pregunta, donde nos dicen que si las microcurvaturas, nos pregunta el ingeniero Everardo Perales también, que si las microfracturas, están ligadas a factores ambientales fuera de las mecánicas. ¿Las qué, perdón? Microfracturas. Ah, las microfracturas. Mira, cuando se fabrica el hilo de fibra óptica, sabes que es la preforma y se fabrica por estiramiento. La fibra desnuda tiene muy pocas microfracturas cuando se produce, cuando se fabrica, tiene muy pocas. Luego pasa al proceso ya, por ejemplo, de protección de la fibra, o sea, se pasa por las máquinas para darle color, para meterle el buffer, etcétera. Cuando la fibra pasa por todo este proceso, el hecho de pasar por esas poleas, perdón, por estar expuesta a cambios de temperatura o algo, se le van a producir estas microfracturas. Entonces, imagínate una fibra desnuda que sale nuevecita, ¿sí? Tú la mides y a lo mejor tiene 0.17 dB por kilómetro. ¿Sí? Es casi la atenuación del vidrio perfecto. Luego lo pasa por esta serie de poleas para ponerle color y todo esto, y esas microfracturas se le agregan unas nuevas y algunas crecerán poquito. Estas microfracturas van a dispersar la luz y va a aumentar la atenuación. O sea, a lo mejor ya no está en 0.17, a lo mejor está en 0.18. No. Después, estos rollos de fibra desnuda se venden a los fabricantes del cable y bueno, va a ser extruido, va montado el cable, etcétera. Va a volver a pasar sobre otra serie de componentes mecánicos y se le van a agregar otras fracturas, ¿sí? Lo volvemos a medir, ya el cable ensamblado, por ejemplo, ya de fábrica, como cable, ya no como fibra desnuda, y a lo mejor ya trae 0.19, ¿no? Eso es 0.17, 0.18, ya vamos en 0.19. Estamos hablando a 1550 nanómetros. Obviamente a 1310 pues, son otros valores. Estamos hablando ahorita a 1550. Entonces, ya se vende el cable con 0.19. Entonces, aquí es donde entran las pruebas de laboratorio. Se somete a todas estas tensiones de presión, torsión, impacto, todas esas, y se le vuelven a agregar más microfracturas, ¿no? Entonces, digamos, bueno, está conforme el cable y después de todo esto, pasó de punto 19, llegó hasta punto 20 o punto 21. ¿Qué significa esto? Que probablemente si tú compras ese cable, cuando lo instales, cuando te llegue a ti, si tú mides el rollo, te va a quedar en punto 19, digamos. Y ya lo instalaste y ya está montado y todo, ya llegas con tu OTDR y a lo mejor va a traer punto 20, punto 21, algo así, ¿no? Y ya, eso está bien, está conforme. ¿Qué pasa si durante el proceso de, por ejemplo, si la fábrica de cable no es muy buena, le entregan la fibra en punto 19 y a lo mejor su proceso de armado no es tan bueno y lo entrega ya muy alto, punto 22, punto 23.
Pues de entrada significa que la fibra fue bastante lastimada a la hora de ensamblar el cable. Si aparte el diseño del cable no es bueno y cuando lo tiendes todavía crece más esas fracturas, a lo mejor te pueden llegar hasta punto 25, punto 26. ¿Qué sucede con esto? El punto 26 no te va a tumbar una señal, efectivamente, no vas a decir, no, pues le subo a mi transmisor, ya no pasa nada. Pues sí, o sea, le subes a tu transmisor, no pasa nada, la señal levanta y todo, pero significa que el cable ya está muy fracturado. Y hay una curva, desafortunadamente no tengo aquí ahorita la gráfica, pero hay una curva que se llama probabilidad de ruptura en el tiempo. Es decir, cuando un cable aproximadamente llega a un valor de 0.26 dB por kilómetro en 1550, a partir de ahí, la curva de probabilidad de ruptura se dispara exponencialmente. ¿Qué quiere decir? Que seguramente ese cable, con los movimientos de aire, con la vibración, con los cambios de temperatura, se va a estar rompiendo muy seguido porque ya está en la parte de la curva donde su probabilidad de ruptura es muy alta. O sea, quiere decir que la probabilidad de que ese cable se rompa es mucha. Eso es el problema de instalar un cable con un coeficiente de atenuación tan alto. No es que no vaya a levantar la señal. Ustedes lo instalan, va a levantar y dicen, no, es que punto 20 y punto 26, punto 0.05 de vez no es nada. Pues no es nada, le subes al transmisor y va a transmitir. Pero tienes una fibra con un nivel de fracturas cuya probabilidad de ruptura es alta. Lo que estamos tratando es de que nuestra instalación pues dure años, no que a los 6 meses, ya se rompió el tablado, ahí vas a repararla, ahora ya se rompió más adelante, etcétera. ¿Ok? Ok, muchísimas gracias, doctor. Bueno, por el tiempo, nos es imposible contestar todas las preguntas, sin embargo, se las vamos a contestar vía correo electrónico. Varias de ellas son en cuestión de costos de las pruebas y las características de las muestras para realizar dichas pruebas. Esta información se la podemos hacer llegar vía el ejecutivo que está a cargo de su cuenta o vía por parte de nosotros también les vamos a hacer llegar toda esta información. Por nuestra parte ha sido todo en esta sesión. Estén pendientes de las próximas sesiones y seguramente vamos a tener nuevamente al doctor complementando este tema tan robusto que tenemos el día de hoy y algunos otros temas que van a ser de su interés. Muchísimas gracias a todos por su participación. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias. Gracias a todos.